El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, con el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En plena de afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este domingo el Evangelio que la Iglesia nos pone para el día de hoy, en esta contemplación que vamos haciendo serena y seguida de todos los misterios de la vida de Cristo a lo largo de 3 años. Estamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, y dice así el Evangelio. Dice así. A los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Es muy interesante porque hay que ubicarlo esto, evidentemente, a la hora de leer el Evangelio. No olvidemos que estamos en este momento en el que todos los grupos religiosos, o sea, Jesús ha entrado mesiánicamente en Jerusalén, han contemplado todos en Jerusalén esa entrada triunfal del Mesías, porque ha entrado montado en el borriquillo por la puerta dorada por donde tenía que entrar el Mesías el día del juicio final, esa vuelta, esa entrada o venida de mesiánica. Y ante el Mesías todos los grupos tienen que colocarse, ¿no? Entonces todos van como tratando de pillarle a ver si es verdad o es mentira, tratando de ver hasta qué punto resiste como la tentación, ¿verdad? Y habían ido en primer lugar las autoridades, el consejo, preguntando qué autoridad hacía eso. Después han ido los saduceos, los fariseos primero, intentando pillarle con el tema del tributo, si pagan tributo o no pagan tributo. Después van los saduceos, cada uno preguntándole cosas de las que les preocupan a su grupo, ¿no? Van los saduceos que preguntaban, pues, querían hacer ver que es ridícula su postura sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Y le preguntan lo de aquella mujer que estaba casada 7 veces y tal. Y finalmente viene este grupo, que son los escribas, ¿no? Pues dice, bueno, los fariseos, pero en San Marcos yo creo que está mejor identificado, porque dice los fariseos han ido ya antes con el tema del tributo, ahora van los escribas, que es verdad que también son fariseos, pero van como escribas, como doctores de la ley. ¿Y por qué como doctores de la ley? Porque los escribas, frente a la ley, claro, querían como adaptar la ley a las nuevas circunstancias. Los doctores de la ley y escribas se habían hecho más importantes, sobre todo en la época de Esdras, cuando vuelven de Babilonia. Entonces, el templo hay que reconstruirlo, entonces ya no hay templo, no hay monarquía. ¿Qué es lo que les queda? Solamente la ley. Y lo que tienen que hacer es adaptar la ley a las nuevas situaciones. Entonces los escribas adquirieron una importancia muy grande porque se dedicaban como a interpretar la ley y a tratar como de adaptarla a las situaciones actuales, ¿no? Y entonces
había tantísimos preceptos que organizaban la vida del pueblo, porque habían ido como profundizando y ampliando y poniendo cada vez más preceptos, que eran incapaces de cumplir todos los preceptos, y muchas veces los propios preceptos entraban en conflicto, porque había dos preceptos que era imposible cumplir a la vez, entonces había que ver cuál era el más importante para empezar por ese cumplimiento, ¿no? Entonces, entre los escribas se habían organizado en escuelas rabínicas, y cada escuela pensaba que era más importante un precepto que otro, ¿no? Y entonces hacían discusiones entre ellos para ver cuál era el precepto más importante. Entonces vienen a preguntarle esto, pero dice el Evangelio con toda claridad que no tenía ningún interés en saber cuál era la verdad de lo que Jesús decía, ¿no? Dice, al enterarse que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba. O sea, se han reunido en grupo. O sea, que no es que vayan dos grupos separados o enfrentados por la ley, por la interpretación de la ley, no por la ley, y van a ver qué precepto es más importante, ¿no? Y que Jesús les razone qué precepto es el más importante. No, eso no les preocupa nada. Lo que quieren es ir a pillar a Jesús, ¿no? Por eso dice que le preguntaron con ánimo de ponerlo a prueba. ¿Mm? No es saber la verdad, con ánimo de ponerlo a prueba, es la maldad de la pregunta, ¿no? Muchas veces nosotros vamos con ánimo de poner a prueba a alguien y no queremos saber cuál es la verdad, sino que la gente se posicione y entonces identificar de qué equipo es el que tengo delante, para poder luego colocarlo en un sitio y colocarlo en otro y colocarme yo ante él de una manera o de otra. Entonces es muy interesante porque viene ese momento como de ver quién es quién, para tratar de dominar, ¿vale? Pues aquí es igual, vienen con ánimo de ponerlo a prueba, ¿eh? Y le preguntan, mandaron algo que le preguntase, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Maestro, no rabí, maestro. Es un rabí, es un rabino. Vamos a ver este rabino a qué escuela rabínica pertenece, con quién se alinea de tal manera que puedan nosotros enemistarse contra él, ir a pillarle, ¿no? Y es muy bonito porque le dicen, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Había dos mandamientos que entraban en conflicto, el amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Cuál es el mandamiento primero de la ley? Y había las escuelas de Gilel y las escuelas de Shammai, principalmente. Había luego otras, pero principalmente, ¿no? Entonces le dicen, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Entonces, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Realmente no está citando del todo el Antiguo Testamento, claro, está citando el Deuteronomio 6, que es quizá el texto, uno de los textos más constitutivos del pueblo de Israel, donde está el Shema, ¿no? Pero lo cita con mucha libertad, porque esto dice, al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Es quizá como esa dimensión, quizá un poco más griega de San Lucas. No sabemos si Jesús fue el que dijo esto o esto lo colocó San Lucas, en vez de tus fuerzas, tu mente, ¿no? Pero digamos ese concepto del hombre, en Israel, con todo tu corazón, como el de radica el espíritu, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Bueno, en fin. Y con todo lo que eres, con todo lo que eres. San Pablo dirá, renovaos en la mente y en el espíritu, la mente y el corazón, ¿no? Bueno, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿no? Esas las tres dimensiones. Pero es amarás al Señor tu Dios. Recuerda que es tu Dios y que es el Señor y que hay que amarlo, ¿no? Y que, claro, es que Jesús lo que hace es, al darse cuenta del conflicto que se había creado entre las escuelas, este conflicto entre las escuelas rabínicas lo hemos heredado, ¿eh? Y seguimos en la misma discusión, que es primero amar a Dios o amar al prójimo, ¿no? No tiene ningún sentido hacer este conflicto. Jesús, de hecho, los identifica, ¿eh? Y dice, el segundo es semejante al primero, ¿eh? Este es el primer mandamiento, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos penden la ley y los profetas. Entonces Jesús lo que hace es unir los dos mandamientos y decir, no hay ninguno de los dos más importante. Cuando luego escriba San Juan su carta, San Juan dirá que en el orden del actuar es primero el mandamiento del prójimo, pero en el orden frontal o de
o existencial, el primer mandamiento a Dios. Lo que pasa es que no se pueden separar uno de otro. Dice, si tú dices que amas a Dios al que no ves y no amas a tu hermano al que ves, eres un mentiroso. El que dice eso es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él, ¿no? Es muy interesante esto porque San Juan y con él la tradición cristiana va a pensar que a la hora de actuar, de hacer, es más inmediato el amor al prójimo, ¿no? O es más visual, se manifiesta más, se identifica más, pero no quiere decir que sea más importante, ¿eh? Porque en el orden del ser, podríamos decir, es más importante el amor a Dios, sobre todo porque es la fuente del amor, ¿no? Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, de lo que está hablando es de este amor vertical, amor frontal, que constituye la base de mi vida, el principio y fundamento de mi vida es este. Si yo tengo una relación de amor al Señor, no puedo tener una relación de amor al prójimo, ¿no? Lo mismo cuando se estudia antropología teológica se dice que la relación primigenia y originante es la relación con Dios, evidentemente, ¿no? La relación con Dios es fundamental. Si yo no estoy unido a Dios, no tengo nada en mi ser. Es que esto es muy importante. O sea, mi unión con Dios, mi amor a Dios, no es un amor compasivo o de benevolencia de donde yo me entrego. No, es un amor frontal. Es decir, yo bebo de este amor. Si yo no bebo de este amor, no tengo nada dentro. Si yo no bebo de este amor, no tengo identidad, porque soy imagen y semejanza de este Dios que es amor. Entonces, no tiene sentido que me plantee no amar a Dios. Es que no puedo no amar a Dios, porque no amar a Dios sería aniquilarse el propio hombre, ¿no? Yo necesito amar a Dios. Es fundamental el amor a Dios, porque si no amo a Dios, no tengo vida, no tengo nada, no puedo no amar a Dios, ¿no? Creo que esto es muy importante, ¿vale? Entonces, el amor frontal es el amor a Dios. De ese vivo, de ese bebo, de ese me lleno, ¿eh? De ese amor como que me constituyo. Sin ese amor me muero. ¿Eh? Y yo creo que esto es muy importante, caer en la cuenta de ese amor fundamental, de ese amor fundamental. Y dice, el segundo es semejante a él. Semejante quiere decir en la dignidad, en la importancia, a la hora del ser, en el actuar, es semejante a él, ¿no? Además, al prójimo como a ti mismo, ¿no? Claro, no es a prójimo, sino a tu prójimo, ¿no? De manera que en ese tu prójimo como que incorpora a la persona, ¿no? O sea, eres tú, y es a la hora de tu actuar, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, en los dos, tanto amarás al Señor tu Dios, hay una vinculación de la persona que se entrega en el amor que pone, ¿no? Pero claro, en el amor a Dios, esto es muy interesante porque mi amor a Dios, ¿qué le aporta a Dios? Pues en principio nada, porque Dios está lleno en sí mismo totalmente. O sea que Dios ha querido llenarse con mi amor. Eso es verdad. Pero como de manera absoluta, si Dios no lo hubiese querido, mi amor no le aporta nada, ¿eh? En cambio, el amor al prójimo sí. Yo me entrego en el amor que doy, ¿no? El amor a Dios, Él ha querido depender de este amor o necesitar este amor. Y en ese sentido sí que mi amor le aporta, evidentemente. Pero el amor al prójimo sí que es como una entrega mayor del yo, ¿no? Donde, donde ya no es que yo vaya a beber, no puedo decir que no necesite el amor al prójimo, ¿eh? Porque todo ser humano necesita el amor de su hermano. Eso es evidentísimo. Sin el amor de mi hermano me muero. Todo el mundo. Sin el amor de su hermano se muere. Entonces necesitamos el amor al prójimo, evidentemente, ¿no? Pero el amor al prójimo parece como que hay un amor más de entrega. En el amor a Dios hay un amor más de recepción. Me entrego a Dios, por supuesto, pero sobre todo recibo de Él. El amor al prójimo también recibo, pero principalmente me entrego, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Entonces, y al prójimo como a ti mismo. Este precepto me parece peligrosísimo y muy como manoseado o
o malinterpretado en la historia. Porque mucha gente utiliza este amor al prójimo como a ti mismo para buscar amarme a mí mismo, ¿no? Porque dicen, no, es muy importante amarte a ti como amas al prójimo, ¿no? O sea, no puedes amar más al prójimo que a ti mismo. Y yo creo que esto de y al prójimo como a ti mismo se refiere al modo como amo al prójimo, ¿no? De manera absoluta, total, buscando su bien, cuidándole, preocupándome de él y tal. Pero yo creo que no se refiere cuantitativamente y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces diría, ama a ti mismo, amate a ti mismo como amas al prójimo. No, porque luego San Pablo dirá, estimando a los demás más que a uno mismo. Con lo cual, parece como que eso se contradice, ¿no? Entonces, es más bien en el modo, ¿no? Tanto como te cuidas a ti mismo, cuida a tu prójimo. Tanto como te buscas a ti mismo, busca a tu prójimo. Tanto como te miras a ti mismo, mira a tu prójimo. ¿Eh? Y al prójimo como a ti mismo. Pero no se refiere a la cantidad, porque en esto, o sea, sobre todo en no amarnos mucho, no tenemos mucho peligro. En general, nos amamos. Otra cosa es que nos tengamos una estima, una valoración no muy alta. Eso puede ser. Entonces vienen los psicólogos a ayudarte. Eso puede ser. Pero vamos, yo creo que no hay mucho peligro en no buscar nuestro bien porque todos solemos buscar nuestro bien espontáneamente. Es una cosa como instintiva, donde hay que tener pues mucho cuidado. Porque nos vamos buscando demasiado a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y al prójimo como a ti mismo. Pero lo interesante de Jesús es que vincula estos dos mandamientos y hace depender de ellos toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, dependen toda la ley y los profetas. Como diciendo, quien vive esto, vive todo. Y es cierto, ¿no? O sea, quien cuida esto, cuida todo. Porque es lo fundamental, ¿no? Y cuando luego Jesús quiera interpretar la ley y los profetas, la ley y los profetas se interpretarán como una explicación de ese amor a Dios y de ese amor al prójimo, como como una valoración, un reconocimiento de ese amor grande a Dios y amor al prójimo, ¿no? Y de estos dos mandamientos, por el prójimo como a ti mismo, entonces parece como que incluso me metería a mí entre el prójimo, ¿no? Y de estos dos mandamientos depende la ley, toda la ley de los profetas, es decir, toda la ley y los profetas no son más que una explicación del amor que tiene que dirigir nuestra vida, ¿eh? Y que cuando se rompe este amor, se desordena todo. La historia del Génesis, los 11 primeros capítulos, es una historia donde se muestra cómo la ruptura de ese amor a Dios destruye el amor al prójimo y destruye pues toda la realidad del hombre, ¿no? Y el hombre ya no se comprende a sí mismo, el hombre no comprende su entorno, el hombre vive roto, no se entiende a sí mismo, no entiende al prójimo y no entiende el entorno, ¿no? Y entonces vive con una inadaptación. ¿Por qué? Porque se ha apartado del amor. Porque el hombre ha sido hecho para amar y ser amado. Y ya está, ¿no? Y en el orden del amor, es verdad que en el orden del amor al prójimo sí, nuestro amor es competitivo. Pero en el cielo, cuando vemos con el amor de Dios, ese amor no será competitivo, ¿eh? Igual que Dios no podemos decir que en el amor en el corazón de Dios competimos unos con otros, no. Dios ama totalmente a todos, ¿no? Porque es lo que tiene la virtud del amor de Dios, que es capaz de amar totalmente a todos y cada uno, ¿eh? Porque no olvidemos que siempre el amor es personal, ¿eh? No es un amor pues como así a mogollón, ¿no? Sino que es personal. Bueno, pues ojalá que en vez de ir a pillar al Señor, que es lo que hacen estos escribas, vayamos a buscar la verdad, porque ellos vienen a pillar al Señor, pero el Señor viene a darles la verdad. Esto luego termina diciendo, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Que es una manera como de excusarse, porque en el fondo, como no quieren conocer la verdad, no quieren que esa verdad les implique a ellos, ¿no? Y entonces dan un paso atrás, ¿no? Bueno, pues que nos ayude el Señor a vivir de veras, buscando la verdad de las cosas, y que nos dejemos como interpelar por Él, que nos lleva a amar tan intensamente a Dios y al prójimo como a nosotros mismos.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.